la primera pregunta, Nelly, es ¿por qué has escrito este libro? Si ya habías hecho muchísimas publicaciones en el ámbito educativo, ¿qué es lo que te ha hecho llegar a pensar en escribirlo y para qué lo has hecho? Bueno, pues a ver, os cuento rápidamente, porque lo que yo quiero es que habléis los que estáis aquí, no que hable yo, ¿eh? Entonces, yo escribir, no me gusta escribir, no soy una persona de escribir, soy más de hablar y de hacer y de pensar, pero no sé si tanto de escribir. Pero hubo un hombre de Plataforma Editorial de Barcelona, que yo no le conocía de nada, que me llamó por teléfono y me pegó tal brasa, pero lo digo en serio, fue una persecución que al final dije, ya te lo escribo, o sea, porque es que me llamaba todos los días, me presentó a todo el equipo de la editorial, o sea, una cosa como loca. Y dije, bueno, ya lo haré. Bueno, fue ese el motivo por el que yo me puse a escribir. Pero a ver, ¿por qué he escrito el libro? Pues mira, yo creo que estamos en un momento en que es muy triste las cosas que están pasando, o por lo menos a mí, que soy muy mayor, y voy viendo tantas cosas. O sea, el momento en que vivimos hay un pensamiento como débil, como que hablamos con frases hechas, con topicazos, que no profundizamos, que no estamos. Entonces me pareció que si de verdad decimos que, como decía Gandhi, que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo y tenemos una sociedad que está pidiendo a gritos que la transformemos, porque lo está pidiendo a gritos, ya no sé cómo más se puede pedir, pues me parecía que había que pensar en educación, pero no para que nos cuente alguien, venga otra vez el experto entre comillas, que yo no soy, y alguien nos cuente cómo tienen que ser las cosas. Creo que es el momento de que reflexionemos cada una, reflexiones sobre qué es la educación, pero más que lo hagan posiblemente debatiendo, dialogando con otras personas, a ver si nos aclaramos, pero no para hacer lo que me cuentan, sino que yo me haga la idea de qué estamos... o sea, de verdad, ¿qué es la educación? ¿Qué me toca a mí en esta película? ¿Y qué cosas se puede hacer para mejorarla? Pero para mejorar, porque es mejorar el mundo, que es de lo que se trata. Como veis, el libro tiene 6 partes, rápidamente os lo cuento. Por una parte, habla del para qué la educación, qué sentido tiene la educación en este momento. Es muy importante. Ha habido cosas que han sido permanentes, pero en este momento hay que parar y pensar de verdad qué sentido tiene la educación. La segunda parte es cómo se aprende, cuáles son las teorías del aprendizaje. La tercera, qué pasa con la familia, qué papeles tienen las familias en esto que les toca. Otro es, antes hablábamos de la escuela, el barrio, ¿recordáis? La familia, el barrio y la escuela. Yo digo ahora sí, la familia, la escuela y el municipio, la zona, el ambiente más próximo en que vivimos. ¿Qué le toca a ese ambiente próximo, no? Y luego vamos al sistema educativo. Lo he puesto al final porque todo el mundo espera que metamos para el sistema educativo y luego no se llega a lo otro. He dicho, no, vamos a hablar de lo otro y dejo el sistema educativo para el final, ¿vale? Para que entremos finalmente. Y luego el 6º capítulo, el último, es cómo transformamos esto, cómo hacer de la educación una clave para la transformación social. Dicho esto, ¿por qué lo hice? Porque me lo pidieron y porque me pareció que era un momento importante para pararse y pensar. ¿Para qué? Pues para eso, para que, si veréis el libro, siempre empieza por preguntas, es mayéutica pura, o sea, continuamente preguntas, y no tengo las respuestas, que quede bien claro, yo no voy a engañar a nadie, no tengo respuestas, yo te hago cosas que se me ocurren, que de las que he leído, pero sobre todo ofreciendo algunos textos y cosas para que la gente piense, porque yo tengo mis sesgos, y además no es verdad las cosas que yo digo, son las que yo lo veo, pero no tengo la verdad y no voy a decir que esto es así. Entonces, que cada una se plantee cuál es mi criterio, mi verdad, para que la pueda contrastar con otros, compartirla y hacerla más rica cuando la compartimos. O sea, para eso ha sido el libro, ¿vale? O sea, que quede claro. No pretendo. Además, os voy a decir una cosa, ahora cuando lo vuelvo a leer me da hasta un poco vergüenza. Os lo digo en serio, lo leo y digo, pero qué tonto es esto, pero cuánto falta, qué cosas, no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo ahora estoy como diciendo, bueno, pero no pretendo que sea un libro se lo mandé a Bolívar y, en fin, con un poco de cosa, y me dijo, está muy bien tu libro, o sea, pues ya sé, no es un libro académico. También es verdad que yo al principio hice un libro y de la editorial me dijeron que tenía que aflojar aquello para hacerlo que fuera más al alcance de todo el mundo, no solo. Entonces yo ya le di una vuelta, quité cosas, lo hice un poco más esto, ¿no? Pero bueno, sin más, no os tengo que decir nada más. Lo que sí que me importa es, tengo muchas preguntas, imagino que son las mismas preguntas que nos hacemos todas, ¿no? Entonces, esas son las preguntas y eso es lo que me gustaría que habláramos. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, yo creo que lo que realmente es interesante es que haga preguntas. Por ejemplo, ¿qué es para vosotras
porque yo insisto mucho en el libro, empiezo por ahí, por decir, ¿para qué educamos? Cuando hablo con las familias digo, educamos para una vida plena y digna de ser vivida, no para una vida pobre e indigna, ¿no? Estamos educando para hacer esas personas que tengan un proyecto vital interesante, el que ellos decidan, el que quieran, pero que sea una vida digna de ser vivida, ¿no? Que eso, como ha dado tanto literatura últimamente, y claro, todo esto encaja directísimamente con la ética del cuidado, que yo últimamente estoy ya de la cuidadanía, Carolina, que ya no sé qué voy a hacer con la cuidadanía, pero es verdad que ciudadanía y cuidadanía son las dos cosas fundamentales para transformar el mundo, o vamos por ahí o no vamos. Bueno, dicho esto, ¿qué sería para vosotros? A ver, por ejemplo, ¿qué sentido tiene la educación? ¿Qué significa hoy, para vosotras, una persona competente para vivir en este mundo? Competente como ser humano, como persona. No me explico, ¿verdad? No estoy hablando de que trabaje, que haga, que no sé qué. No, estoy hablando, ¿qué es una persona competente en este momento? ¿Qué diríais sobre eso? A ver, César Coll, recordáis, decía que teníamos que educar para que la gente se conociera a sí misma, para que conociera y se entendiera el mundo y se proyectase hacia el futuro, ¿no? Decía, pero fijaros, yo en el libro pregunté a un montón de gente, desde Sadava, filósofos, Unidalite, amigos, pregunté, oye, ¿qué es para ti una vida buena, no? Una vida buena. Y con aquello hice un esto y digo, bueno, entonces podemos decir qué es esto. Luego hemos visto que lo decían los griegos y que lo decía todo el mundo por ahí, ¿eh? Pero bueno, para vosotras, ¿qué es una vida? O sea, ¿qué soy una persona competente para vivir en este mundo tan complejo, tan incierto, ¿qué competencias? ¿Qué sería una persona competente hoy para vivir en este mundo? ¿Quién empieza? Y con una preocupación de fondo por mejorar, siempre intentar mejorar nuestra vida y la de los demás. Eso sería para ti una persona competente. Alguien que sabe cuidarse, que cuida a otros, ¿no? Y que genera unas relaciones positivas. ¿Qué más cosas diríais? ¿Quién más querría añadir algo? Yo levanto la mano. No veo otra mano, voy a intervenir. Paqui ha levantado la mano. Pues Paqui, entonces. Que creo que si vamos a decir algunas cualidades, a mí lo que se me viene a la cabeza es que el sistema educativo y la sociedad en general tiene que construir buenas personas. Es decir, buena persona no es una persona bondadosa solo, es una persona buena en el amplio sentido de la palabra, es decir, buena consigo mismo, buena con los demás, una persona solidaria, una persona con capacidad de empatía, con capacidad de escucha, con capacidad de entrega, también con capacidad de cuidado hacia sí mismo, y creo que eso es lo fundamental que debe de construir el sistema educativo. Carol, ¿querías añadir algo? Hola Andrés, también Andrés ha levantado la mano. Venga, que esto se anima, qué bien. No, verás, para mí, cuando lo dijiste, lo que me salió fue una persona estable, una persona serena, analítica, crítica, pero proactiva. O sea, que quiera intervenir en la sociedad, que quiera no conformarse, ¿no? Y luego cuidadora de sí y cuidadora de lo demás, o sea, de las otras personas, del medio ambiente, y claro, con escucha y con empatía. Entonces, pero creo que la persona esté por dentro serena y estable, permite que sea crítica y analítica. Entonces, es una mezcla, y por supuesto el cuidado como base de todo ello. Fijaros bien lo que estáis diciendo, ¿eh? Eso sería una persona para vivir en esta sociedad. Vamos a ver eso, cómo lo conseguimos. Alicia, ¿qué querías añadir tú? ¿Qué viste que has levantado la mano? Buenas tardes. Para mí una persona competente es una persona que es capaz de gestionar, está muy relacionado con el bienestar emocional, las tensiones de la vida diaria, desde una perspectiva de responsabilidad y de establecer metas sobre qué es lo que y de priorizar su bienestar y tomar decisiones respecto al suyo propio y al de los demás. Para mí la competencia está muy relacionado con el bienestar emocional y la gestión que se hace de las tensiones del día a día. No hace falta que seamos muy buenos en muchas materias, debemos tomar buenas decisiones y es algo muy complicado, pero eso tiene que ver un poco con la estabilidad emocional, con nuestra red de relaciones, con el enfoque o la proyección hacia las otras personas, hacia los demás. Vale, es otro punto de vista. Fijaros, vamos haciendo un retrato robot. ¿Qué dirías tú, Andrés, que también has levantado la mano? Guapo, que hacía mucho que no te veía. ¿Qué tal? Pues yo añadiría a todas esas cositas que estoy comentando también algo relacionado con la competencia digital, ya que estamos en la sociedad de la información y en la edad digital. Entendiendo la competencia digital, no solamente aprender a manejar herramientas digitales,
que sería una parte más técnica, sino también yo hablaba con un filósofo hace poco que hablaba de la digitalización de la moral o la moral digital, que es cómo utilizamos nuestra moral, nuestra ética en los entornos virtuales y cómo quizás a través de la pantalla principios éticos y morales que tenemos muy claros, muy definidos en el tú a tú, mirándonos a la cara, parece que se diluyen en esos entornos digitales precisamente por la falta del contacto directo. Entonces creo que la competencia digital entendida como con ese componente emocional, creo que hoy en día la sociedad de la información sería necesaria para ser una persona competente. Muy bien, estupendo. Fermín, ¿qué has pedido la palabra? Yo es que estoy aquí, ¿me oís? Y no te veo, qué pena no verte, Fermín, Pues que hace 1000 años que no te veo. No sé qué pasa con la cámara. Bueno, no pasa nada. Yo como estoy aquí oculto, me da tiempo a mirar el diccionario y veo que una de las acepciones que pone de competencia es pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. El problema es que en este caso el asunto es la propia vida y la aportación a la sociedad desde mi punto de vista. Es decir, que creo que, claro, habría que precisar mucho, pero la competencia en este momento sería todo aquello que te ayude a vivir plenamente y a ser útil, aportar algo a la sociedad. Que es, evidentemente, son cosas cambiantes. El anterior Andrés ha comentado algo de la parte tecnológica, diríamos, pero tendría que emplearse, yo creo, en un sentido muchísimo más amplio, mucho más amplio. Sí, más amplio. Yo creo que él también está de acuerdo en eso. Pero además de todo eso, en este momento la competencia digital evidentemente es también algo. A ver, muy bien, gracias Fermín. Me alegro mucho de oírte, Majo, aunque no te vea. Yo Ana, más. preciosa. Ana Estaire, guapa. Hola, Nélida. Muy buenas. Y todos amigos, esto es una risa. Lo tenemos todos. Ana y yo hemos estado juntas en una transformación de un centro muy bonito, ¿verdad? El suyo, que es una pasada. Venga, sí. Cuéntanos, Ana, ¿qué opinas tú? Pues mira, uniendo un poco a lo que decía Andrés de la competencia digital, yo creo que hoy más que nunca necesitamos ser competentes y tener un espíritu reflexivo y una capacidad crítica para poder hacer frente a todas esas informaciones que nos llegan de múltiples sitios, ya sea lo digital, las redes sociales, las relaciones sociales, las relaciones digitales, todo lo que se va generando. Y yo creo que ser competente hoy en día es tener esa capacidad crítica, que el otro día me cuestionaba incluso si aparece la filosofía en los nuevos estudios que yo creo que ha empezado a desaparecer, por lo menos hasta donde yo sé. Y no me había dado cuenta hasta hace muy poquito, tengo que seguir investigando, y de repente dije, ¿cómo ha podido desaparecer la filosofía en estos momentos que hace más falta que nunca que los chavales piensen, recapaciten, reflexionen, tengan pensamiento crítico? Entonces creo que también es un momento de reflexionar y de ser competente de esa capacidad crítica, ese pensamiento crítico y reflexivo. Muy bien. Antonio, que también quieres hablar. Venga, y luego va Josep. Bueno, es que ha intervenido Ana y ha dicho exactamente lo que yo tenía que decir, así que simplemente me uno a ese criterio. Me parece que esa capacidad crítica no solo es importante, sino que está instrumentalizada por parte de los legisladores actuales de la educación para que no se produzca. Es decir, cuando ella hablaba, yo sí he tenido ocasión de investigar en los últimos años qué está ocurriendo y siempre pongo un ejemplo muy claro del currículum en Andalucía en ese sentido, ¿no? Y es como desapareció Educación para la Ciudadanía y los Valores Humanos y se sustituyó por Cultura Emprendedora. Entonces no sé si el ejemplo es válido, pero me parece de lo más gráfico, ¿no? Es decir, que de alguna manera refleja un poco lo que de alguna forma los poderes que de alguna manera están legislando actualmente pretenden que la educación sea una persona individualista, una persona que sobreviva con sus propios criterios, da igual lo que ocurra alrededor, y está desapareciendo esa idea previa, esa competencia de que yo les digo muchas veces a los chicos cuando estoy con ellos, que ellos son los que pueden cambiarlo. Entonces, en su día, nosotros en la escuela
entendíamos que estábamos formando a los chicos y a las chicas que iban a hacer un mundo mejor. Esto no se habla hoy en los centros. Es una pena, es verdad, tienes razón. ¿Para qué educamos, no? Que ahora es otro de los temas. Josep, ¿qué querías decir? Sí, bueno, yo aparte de reiterar lo que se ha dicho hasta ahora, que me parece todo muy interesante, yo, desde mi perspectiva, creo que falta, o también para ser competente, para poder, dentro de de mi interés en formar a los chavales y a las chicas, es que se impliquen y que se comprometan. O sea, aparte de las cuestiones técnicas y aparte del estar bien, del estar emocionalmente bien, todo esto está muy bien, lo comparto, pero además creo que se tendrían que implicar más. O sea, tendríamos que buscar la manera de que este individualismo, este cerrarse detrás de las redes sociales, todas estas cosas, pues no sé, aflorar como para añadir, pues eso, más implicación y más compromiso. Hay que comprometerse. Para mejorar el mundo hay que comprometerse, hay que implicarse. No se puede hacer desde detrás de una pantalla o desde la barrera. Bien, fijaros que al final, yo creo que siguiendo un poco lo que decía Fermín, ¿no? O sea, al final es cómo yo puedo estar bien, cómo estoy yo bien, cómo puedo conocerme, cómo puedo gestionarme, que ha salido por ahí, cómo sé de tomar decisiones, cómo me cuido, cómo cuido. Está también qué hago yo, ese compromiso social que estamos perdiendo. Y es decir, yo me lo monto bien. Yo en el libro encontraréis un montón de definiciones que pedía a todo el mundo y cada uno ha contado la suya. Pero es verdad que la mayoría decían lo que ha comentado Fermín. Es decir, es mi desarrollo personal y mi realización personal, y vamos a Maslow y a quien queráis, pero además es qué hago yo, qué sentido tengo yo como elemento transformador y de hacer algo en favor de los demás. Sobre todo lo explicaba muy bien Xavier, un filósofo de aquí, igual lo conocéis, Sadava. Sadava lo tenía muy claro, lo explica, y además creo que lo puse en el libro tal cual, lo explicaba muy claro. Exactamente es lo que decía Fermín, yo me cuido, yo tengo un proyecto de vida, pero mi proyecto de vida incluye también el proyecto de vida que hago yo, para que en favor de los demás, de la sociedad, porque si no, si nos montamos yo mime conmigo, todos a vivir al monte, o esa dimensión social y de compromiso que dices tú, Josep, ¿no? Pues ¿dónde se nos queda? Bueno, podríamos hablar mucho de esto, no es nuestro objetivo llegar a tesis, pero sí que oigamos unos a otros qué pensamos. Si estuviéramos en online, o sea, en presencial, pues igual debatiríamos un poco más, pero vamos a pasar a otra pregunta, ¿vale? ¿Alguien se queda con ganas de hablar? Fernando. ¿Nadie? ¿Paso a otra pregunta? Sí. Porque lo que importa es lo que digáis vosotras, no es lo mío. La siguiente pregunta que yo tenía, fijaros bien, en este momento, para eso que estamos diciendo de una vida plena, digna de ser vivida, que es yo tengo que encontrarme bien, gestionarme, tomar decisiones, estar bien, pero ese estar bien es para hacer algo, ¿no? Para hacer ese elemento de transformación social. ¿Qué aprendizajes serían necesarios? ¿Qué cosas habría que aprender? ¿Qué tendríamos que enseñar en las escuelas para que esto fuera de verdad? Y en las familias, porque a ver, aquí yo todo el rato me lo estoy montando a 3 niveles, ¿Qué hace la escuela? ¿Qué hace la familia? ¿Y qué hace en el entorno y en concreto los ayuntamientos? Que hay experiencias interesantes en Cataluña con el 360 para toda la inclusión, o las ciudades educadoras que también tienen otro, en fin, hay cosas por ahí bonitas, Pero ¿qué aprendizajes harían falta? ¿Quién empieza? Venga. Javier, otra vez tú, venga, empieza. Está bien, para que siempre alguien quite el hierro. Una cosa muy sencilla. Conciencia de la repercusión de nuestros actos. Esto que intentamos en la convivencia restaurativa, sí, de que los chicos y las chicas se den cuenta de que lo que hacen tiene consecuencias y repercusiones en las demás personas. No, bueno, pues esto extenderlo a toda la vida y a todas nuestras acciones y decisiones, ¿no? O sea, tener conciencia de cómo impactan cada una de nuestras decisiones en la vida de los demás, en la sociedad, en la naturaleza, en todo, ¿no? O sea, tener una especie de... Esto tiene que ver con la conciencia crítica, tiene que ver con... Pero una especie de educarnos en la responsabilidad, no en la culpa, no en eso, en que somos responsables, en que tenemos que encargarnos de este mundo y de los demás. Eso es la ética del cuidado. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más quiere añadir algo?
Venga, maestra Arantxa, ánimo. Estás mutada. No. El micrófono, Arantxa. Estás mutada, Arantxa, estás mutada. ¿Ahora? Ahora. Que sale maestra Arantxa porque ese es mi correo, entonces, pero bueno, todos podríais, yo creo que todo el mundo tendría al maestra delante, no es por darle más maestra, sino que es así. Que una cosa que yo creo que habría que enseñar en los coles, que yo siempre, bueno, hay dos cosas, uno es un poco anecdótico, que yo en mi vida he dicho, hay que ver que nunca nos han enseñado los tipos de patata que hay. No sé si os ha pasado cuando mi padre tiene ahora ya un jubilado y dice, Arantxa, acabo de descubrir que hay patatas para freír, las patatas agrias son mejores para freír. Digo, ¿cómo no nos lo ha enseñado esto nadie en el cole, no? Entonces, esa es una de las cosas que creo que se debería aprender en la escuela. Y otra es, bueno, ya sin esta broma, aprender a mirar lo que tenemos delante, lo que está alrededor. Os explico. Yo ahora estoy haciendo con mis niños de 4 años un proyecto sobre los árboles. Como tenemos una alimentación de movimiento, estamos preparando una ruta botánica por los árboles de nuestro cole. Y estamos haciendo una encuesta para ver si los otros niños y los otros maestros saben cómo se llaman los nombres de los árboles que tenemos delante todo el día en el patio. Os puedo decir que de 9 árboles, tenemos 10 tipos de árboles. En toda primaria, no, y en todo, bueno, infantil es más normal, pero no, solamente hay 3 árboles que los niños y las niñas reconocen. Es más, los maestros tampoco reconocen los árboles, los maestros los que llevan 10 años en el colegio. Entonces, resumo, yo creo que habría que enseñar a mirar lo que tenemos al lado. Muy bien. Y esto se llama conocer, cuidar y conservar. Si yo no conozco lo que tengo enfrente, no tengo que aprender a conocerlo, a cuidarlo y a conservarlo. Muy bien, perfecto. Conocer, cuidar y conservar. Carolina, ¿qué dirías tú? Pues un par de cosinas, porque, bueno, hay cosas que como que son más trilladas porque las hemos hablado muchas veces. Coincido con lo de los árboles, sí que también hice una guía didáctica, en fin, me encanta el tema que tú has cogido, Arantxa. Pero mira, con respecto a qué aprendizajes serían necesarios, pues para mí quizá, algo imprescindible, a socializarse de una manera inclusiva, a socializar inclusivamente, y eso me refiero ahora al profesorado, a que las familias también ayuden a que sus hijos y sus hijas puedan socializar de una forma inclusiva, tanto porque respeten a los demás, tanto porque desarrollen individualmente aquellas habilidades que le permiten ser incluidos socialmente. Creo que eso es importantísimo, la socialización inclusiva. Y luego también aprender a pensar, porque ahí es el sentido crítico, la toma de decisiones responsable. Y hay una que es distinta. Bueno, por supuesto, afrontar conflictos, que tendría que ver con gestionar la tensión que decía antes la compañera. Pero hay una cosa que es menos visible y que yo he descubierto hace muy poco, todo de la cuidadanía, evidentemente. O sea, es que tenemos que educar en eso. Eso es lo que hay que aprender, a cuidar, a cuidarnos, a cuidar el medio ambiente, las relaciones, el grupo. Bueno, y una cosa que está menos visible y que quiero también traerla aquí porque es un descubrimiento último, el cuerpo. El cuerpo. Creo que es verdad que todo lo que Andrés dice de lo digital y de que es cierto que hay que desarrollar el criterio moral y crítico para analizar y para filtrar de lo digital, pero creo que el futuro de la escuela tiene que ser también lo presencial, el tocarnos, el estar cercano, la interacción cara a cara, el sabernos, no es lo mismo oler a una persona que verla en la pantalla, que no huele, que no interacciona, que no se acerca o que no se acerca demasiado poco. El cuerpo. Tenemos que pienso, vindicar muchísimo el cuerpo y la presencia corporal de unos con otros, el contacto, el buen trato, el diálogo. Creo que lo presencial es un espacio exclusivamente de la escuela, el interaccionar con niños y niñas diferentes de la propia familia. Entonces, sí, fíjate, Carolina, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sin embargo, en uno de mis centros de mentoría, que es de Jaén, me entero el otro día que ha habido un acuerdo de los sindicatos para que todo el trabajo del profesorado se haga desde casa. No, es una normativa guapa. Una normativa psiconegociada con los sindicatos. Instrucciones. Bueno, vamos a dejarlo, pero yo... Así es. Estamos aquí, Neida, Pilar y yo. Pilar y tú. Estamos Pilar y yo aquí. Y estáis aquí, exactamente. Sí, vosotros lo contasteis. El otro día yo me quedé alucinada en colores. Eso no puede ser. Pero si celebremos los éxitos, pensemos juntos, nos paremos a pensar, hagamos cosas
Y resulta que dices, yo no sé si estamos locos o nos queremos cargar todo. Bueno, seguimos, no voy a cabrearme, que no es el momento. Andrés Majo, ¿tú qué querías decir? No te había visto, Marga, guapa. Venga. Pues yo en relación al aprendizaje, muy rápidamente, que tampoco te quiero robar mucho tiempo, Nelly, yo le intentaría enseñar a los niños a contrastar la información. Creo que es importante. Un ejemplo muy claro, hoy en día hay una cantidad de bulos y fake news en redes sociales, que es donde realmente se manejan los niños y los adolescentes hoy en día, que se lo creen como si eso fuera, vamos, la verdad absoluta. Ya, bueno, está claro que hay que enseñarles de dónde viene la información. Yo trabajo con adolescentes y la verdad es que me cuentan unas cosas que digo, ¿pero dónde has leído eso? ¿Quién lo dice? ¿Cómo? Bueno, en fin, estoy de acuerdo contigo. El tema de enseñar a pensar, no lo que tienen que pensar, es un elemento fundamental. Alicia, tienes la palabra, guapa. Bueno, yo soy orientadora en un instituto de secundaria de unos 800 y pico alumnos. Entonces, respecto a qué tenemos que enseñar o qué podemos enseñar, yo como orientadora, por un lado, aparte del profesorado, voy a ser súper revolucionaria. Creo que debemos aprender a hablar, a dialogar y a escuchar. Creo que con eso tendríamos gran parte de la ecuación resuelta. El lenguaje que utilizan es muy individualista desde su propia perspectiva. Cuando hago reuniones restaurativas, algunas cuestan muchísimo, los círculos de diálogo están empezando a funcionar bien, pero es algo que lleva mucho tiempo. Hablar y escuchar es fundamental y darles a los adolescentes un espacio. Tenemos que proporcionárselo desde los centros educativos porque lo necesitan. Y a las familias hay que enseñarles a darles autonomía a los niños, por supuesto, a sus hijos. Y desde los municipios, que me parecen súper importantes la contribución, alternativas de ocio saludable. Y desde la responsabilidad como municipio de crear un pueblo, una localidad competente, como hablábamos antes, y pues libre de peligros y de riesgos. Esa es mi aportación y creo que la línea, sobre todo en la etapa de secundaria. De alguna manera, yo en el libro, ya lo veréis, pero en el libro dedico un rollo a diferenciar lo que sean las competencias duras, que parece que la lengua, las matemáticas, lo que son conocimientos, son competencias duras, cuando resulta que las blandas, que son todas las que estamos diciendo aquí, son mucho más importantes. Y digo, habría que llamar las competencias duras y las otras blandas. Pero ahí hay un debate muy interesante, porque el saber pensar, el saber autorregularse, la autonomía personal, la capacidad de pensar, el pensamiento crítico, las relaciones con la gente, el encontrar sentido también a las cosas que uno está haciendo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay cosas como muy interesantes, pero Fermín está pidiendo la palabra. Fermín, dinos. Es que estaba dudando de intervenir o no, pero es que quizá hay que replantearse el enfoque de algunas competencias duras también. Por ejemplo, yo le doy muchísimo valor en este momento y muchísima importancia a competencias tan básicas como la de la lectura, pero quizá con una dimensión que está apuntada cuando se ha hablado de contrastar la información. Es decir, no solamente comprender lo que está escrito, sino ver debajo, poner en duda las cuestiones, tener capacidad crítica. En este momento, la capacidad que existe en el mundo de manipular a toda la población es de tal calibre que solamente, diríamos, educando en la duda, en el desciframiento, en el contraste de la información, pues tenemos alguna, no sé, mínima esperanza. Lo demás es que nos van a llevar a todos por donde les da la gana. Es decir, pero eso tiene que ver tanto con las competencias duras como con estas blandas. Es decir, es un enfoque quizá diferente de algunas cuestiones que son tradicionales de la escuela, incluso en sus niveles más básicos. Claro, que se podrá llegar hasta un cierto nivel, ¿no? Pero el tema de la lectura desde este enfoque me parece cada vez más importante. Sí. Al hilo de lo que dice Fermín, se me ha venido a la cabeza ahora mismo. El otro día había un artículo interesantísimo en el periódico, el cómo la incapacidad de leer, es decir, la disminución en la lectura afectaba a la democracia. ¿Sí? ¿De qué manera estaba afectando a la capacidad de crítica,
de gestionar nuestras propias vivencias, nuestras propias emociones, es decir, a la capacidad de ser demócrata. ¿Por qué? Porque si no sabemos leer, si no tenemos una capacidad de reflexión sobre lo que leemos, tampoco vamos a tener esa capacidad para que la mente se nos forme. Sí, pero fíjate, Paqui, ahí el tema está en que si la gente lee mensajes muy cortos y ahora ya todo el mundo lee muy poquito, hemos tenido en las revistas, habéis visto, que hacer artículos más cortos, que si, bueno, yo he tenido ese problema, hay que bajar, hay que hacer... Claro, si no tengo espacio, si me quedo con 3 frases hechas, me quedo en blanco y negro y no puedo entrar a todos los matices que requiere un texto largo, que es lo que dice Fermín, es el leerlo, entender lo que hay ahí, que es más allá de lo que se dice, que hay, o sea, leer entre líneas, el por qué, el cómo, o sea, todo eso tiene que ver evidentemente con descifrar todos esos mensajes que nos llegan y saber por colocarnos qué es exactamente lo que queremos decir y lo que se dice, ¿no? Entonces, ahí evidentemente, pero fijaros bien, cuando yo hablaba del tema de las competencias blandas, me estaba refiriendo a todas esas que habéis dicho vosotras, que me parecen fundamentales, pero también es verdad que si la gente, lo decía Vygotsky, ¿no? El pensamiento es lenguaje y el lenguaje es pensamiento. Si yo no tengo lengua, mirar, mis chavales de estos que os digo, que tienen 16, 17 años, no pueden expresar lo que sienten porque no tienen palabras, no tienen vocabulario, claro, no han leído, no tienen... Entonces, tenemos auténticos esfuerzos para saber qué quieren decir, porque no saben, no tienen palabras. Por eso la lectura, el vocabulario, el hablar... yo creo que todo eso es fundamental, porque eso es lo que decía Vygotsky, eso nos va a crear un pensamiento, porque no es que no sé decir lo que pienso, es que no puedo pensar si no tengo palabras. Bueno, eso es lo que yo pienso, que igual estoy equivocada, que tampoco me hagáis mucho caso. Bueno, seguimos, sí, es que tampoco, yo os digo que me conocéis, digo lo que pienso. Seguimos entonces con otra cosa. Podríamos hablar mucho ahí, Bien, en el capítulo de las familias yo hablo del tema de la importancia de la convivencia positiva, la disciplina positiva, que la hemos trabajado mucho en la escuela, porque me parece que es fundamental, cómo hace falta autorregulación, hace falta lo que alguien ha comentado antes, ¿no? De los círculos de diálogo y los círculos restaurativos. Pero fijaros, mi tema aquí está... ¿Qué pasa si la gente, el tema de la disciplina positiva, la comunicación no violenta, la participación en las escuelas, digo por parte de las familias ahora, Oye, ¿qué opináis del tema de los límites? Hay padres y madres, me cuenta el profesorado en algunos de esos centros que mentorizo, que los padres dicen que a mi niño no hay que ponerle límites, que mi niño haga lo que le dé la gana. Entonces, ¿qué opináis de las familias y los límites? ¿Cómo veis eso? Vaya tema, ¿Quién empieza? No sé, yo es que los que somos ya de la vieja escuela lo tenemos tan claro que no lo sé, ¿no? O sea, yo lo que sí me parece que en este momento tengo la impresión, por lo poco que mantengo relación con personas que están todavía en activo, que este es uno de los temas que más desgaste profesional está suponiendo. O sea, independientemente de la parte teórica que podamos plantear de que, bueno, pues sea necesario o no sea necesario, yo evidentemente pienso que es absolutamente necesario, razonadamente, llegando a acuerdos, negociadamente, pero es totalmente necesario para poder educar. Pero lo que me parece casi más preocupante es el desgaste, el queme profesional que está suponiendo este tipo de cuestiones en la gente que está peleándose, diríamos, en el día a día, ¿no? Es realmente preocupante. Tengo la impresión de que es el elemento que más queme profesional está produciendo en este momento. Vamos a ver lo que nos dice Arantxa. ¿Qué nos dices tú, Arantxa? Y luego Antonio. Bueno, yo soy maestra de infantil, entonces tengo justamente a los padres más entregados, ¿no? En este momento en la educación. Y claro, es verdad que tienes muchas familias, pues te encuentras un variado, pero hay una tendencia en que los padres están como muy profesionalizados en ser padres y madres, ¿no? Entonces además hay una expresión que me llama la atención, es que yo estoy en crianza. Me dicen, sí, ¿no? Algunas madres. Sí, la crianza, sí. Estoy en crianza. Digo, bueno, igual que tu madre te crió a ti, ¿no? Digo, bueno, perdón, vamos, me lo callo porque yo, es verdad que respeto a mis familias porque creo que hay muchas familias que han perdido un punto de vista, que han perdido el sentido común. Es decir, en el día a día surgen muchas situaciones, ¿no? Tengo muchas familias muy preparadas porque se han leído el libro de no sé quién, porque no sé cuánto, entonces, y todo tiene como una explicación, ¿no? Entonces, el niño quiere
y descalzo. Pero bueno, yo le voy a dejar porque no sé qué, no sé. Vamos a ver, ¿tiene sentido que esté descalzo ahora mismo o no tiene sentido? ¿Entendéis lo que os digo? Creo que han perdido el punto de vista de la convivencia diaria en su casa. Es decir, se le explica al niño. Quiero decir, más allá de seguir no hay nada para una madre, yo por lo menos mi experiencia o padre, que tener una teoría para poder romperla, ¿no? Porque tú tienes todos tus planteamientos, ¿no? Cuando empiezas a ser madre y luego vas cayendo, vas rompiéndolos todos y vas probando, ¿no? Como un experimento y pruebas a ver qué funciona con tus hijos. Entonces, el sentido común de las familias se ha distorsionado un poco. Se ha distorsionado, ¿no? Yo creo que tú tienes esa experiencia con familias de infantil, fíjate, ¿eh? Antonio, ¿tú qué querrías decir? Bueno, yo tengo ya por mi edad una experiencia más con mis nietas que con pero de alguna manera creo que todo tiene quizás un origen digital, ¿no? Que hablábamos antes de los medios por los cuales se informa a la gente, ¿no? Entonces, es que del paso a ese tipo de criterios de al niño no se le puede regular absolutamente nada, hay un paso a los antivacunas, a los terraplanistas, es decir, que lo que hay es un batiburrillo a nivel general de informaciones que no son más que posverdad, que bulos, que gente que de alguna manera, bueno, gana dinero con ese tipo de foros donde la gente se apunta y demás, y lo que se está creando es un caldo de cultivo de este tipo de tendencias, no sé, se ha perdido el sentido común, habría que volver un poco a los orígenes, habría que volver un poco a principios un poco más razonables, ¿no? Me parece igual habría que hablar desde infantil con las familias de por qué y a quién le toca qué, ¿no? Igual también algo de eso. Josep, ¿qué querías añadir? Sí, yo solo quería añadir que el tema es un temazo, el tema de los límites es un temazo desde siempre en la educación, pero yo creo que más que cuáles son los límites, yo creo que el tema es, a nivel familiar, superar una barrera que es la comodidad. ¿Por qué no se ponen límites? ¿Por qué no somos coherentes con lo que pensamos que es importante? Pues porque es un coñazo. Es un peñazo, pues cada vez hacerles hacer la cama, hacerles hacer esto, hacer lo otro. Entonces, detrás de esto, como si fuésemos un poco, nos inhibimos, pero yo creo que es un tema de comodidad. Hay que superar la comodidad para pasar a la coherencia. Y esto, yo siempre digo que ser padre no es difícil, es cansado. Pero hay que cansarse. Exacto. A ver, la siguiente me queda Alicia y luego va Andrés y después hay otras 2, 3 palabras más. Bueno, esto va, y nos quedan preguntas. Venga, Alicia. Intentaré ser muy breve. Yo, como orientadora de secundaria, cuando llegan al instituto, es un tema, es la gran quemazón del profesorado, especialmente en la etapa de secundaria, porque yo siempre digo, aquí los límites son los que hay. Las familias, como decía el compañero, porque es un coñazo poner límites, porque las familias estamos a otras cosas y por esa economía mental no ponemos límites. Los niños en secundaria, en la etapa de secundaria, piensan que los profes estamos locos porque jamás en la vida han tenido límites. Pero es verdad que porque yo intento aprender cada día, al final acaban aprendiendo. Es verdad que los chicos cuesta mucho, pero es verdad que a veces desde la etapa de secundaria se da la vuelta y hay que hacerles reflexionar que los límites implican responsabilidad, implican esa competencia. Y ya en tercero o cuarto de la ESO alcanzan pues unos mayores niveles de madurez y bueno, pues algunos entran, pero creo que el principal punto de inflexión es la falta de compromiso de las familias trasladada a esa falta de compromiso de los niños y hay muchos problemas de convivencia en los centros por la falta de límites, el 90% de los problemas en los centros educativos. Igual tendríamos que dedicar un capítulo más largo a esto, ¿no? Andrés, ¿qué querías decir? Entramos en el otro link que se acaba esto ya, ¿vale? Está volviendo la gente. Yo no sé quién ha escrito en el chat una cosa clave para mí. Dice, bueno, es un aprendizaje también para nosotros, ¿no? Es la primera vez que nos lanzamos a esta aventura.
vamos a ser indulgentes, ¿no? Yo creo siempre que hay una primera vez, siempre hay una primera vez. Además, como estamos con Nelly, que es de la casa, pues más a favor, ¿no? Creo que el balance es muy positivo, permite, yo incluso lo extrapolaría cuando haya también una situación así de actualidad gorda, ¿no? Que nos permita también pronunciarnos como convives para, no sé, el follón este que hubo en Sevilla con la chica esta del bullying, y que de alguna manera podría ser interesante que nos viéramos para cambiar impresiones, ¿no? No sé quién tiene un ruido por ahí tremendo. Yo, que lo voy a quitar, que lo tengo tocado aquí. Bueno, continuamos. Sí. Bien. Yo, ¿Qué querías decir? Mutamos los micrófonos que no vaya a hablar, ¿vale? Fermín ha levantado la mano y mutamos los demás por ese chillido, ¿vale? Vamos a mutar. Sí. Sí, yo simplemente para decir que he aprendido que necesito una competencia digital mayor. Me ha costado un montón poderme meter de nuevo. Fermín, tranquilo, porque eso nos ha pasado a todos. Nosotros porque tenemos un correo, un WhatsApp interno y nos lo hemos chivado unos a otros. O sea que ha sido muy listo, muy competente. Es una experiencia muy enriquecedora. Está muy bien, está muy bien. Bueno, a ver, yo creo que nos hemos perdido. Bien, el tema de los límites yo creo que ya lo hemos dejado, ¿no? Es un tema... Yo digo algunas cosas que me parecen, pero sí recomiendo algunas cosas para leer, ¿no? En relación con esto. No podemos culpar, yo según en qué casos, yo con la gente con la que trabajo es una gente tan vulnerable, con unas vidas que sería de mí si hubiera tenido una vida así, ¿no? Y con los problemas que viven de abandonos en muchas ocasiones los adolescentes míos, ¿eh? Entonces, muchas veces no sé si es tanto de culpabilizar, de decir es que no quieren, hay gente que no quiere, hay gente que no sabe y hay gente que no puede. Ahí si alguien, ahí hay que pensar cómo abordamos eso. Ayer tratábamos nosotros en la escuela el tema de la disciplina positiva, por ejemplo, como llevarlo como meta y como principio en todos, es decir, que es al final que la gente se autorregule, eso es, y más que el control sea externo, tiene que haber un control interno. ¿Que no lo traen de casa? Pues no lo traen, pero habrá que currarlo. Y habrá que currarlo en la escuela y punto. Claro. Y yo ayer que tuve una sesión con ellos era eso, o sea, el decir, vamos a ver, ya no sois críos, sois adultos, ya tenéis 17 años, 18, ya el profe no puede ser el policía que está detrás vuestro con no sé qué, sino, oye, vamos a pensar, ¿para qué venimos aquí? ¿Qué queremos hacer? ¿Y cómo nos lo montamos bien? Y nos ponemos unos límites, unas normas entre nosotras para que seamos capaces de estar bien haciendo lo que hay que hacer. Y punto. ¿Que eso es un trabajo que no se ha hecho nunca y que hay que hacerlo? Pues claro, pero es que antes antes venían educaditos de casa, es decir, educaditos, quiero decir que en casa había incluso un exceso de norma y de rigor, pero en este momento pues no viene, por la escuela tiene que trabajar eso, porque si los queremos autónomos, capaces de regularse y de no sé qué, pues habrá que currar eso y hay que currar lo que le vamos a hacer, nos ha tocado, como nos ha tocado otras cosas, ¿eh? Es que la escuela hoy no tiene nada que ver con la escuela de hace ni siquiera 10 años. Las necesidades del alumno hoy son... A ver, yo veo ayer en mi clase, había 7 marroquíes, muchos de ellos solos, pues vienen con unas necesidades y con unas historias que encargarse en esta sociedad y tan loca y tan compleja como es, pues necesitan desarrollar cosas y la primera es aquello de conocerse y regularse y manejarse bien, que ha salido antes, ¿no? ¿Nos toca trabajar eso en la escuela? Pues claro, es que hoy día ser docente es complicadito, ¿eh? Yo veo, es complicado, pero porque son cosas que no hemos hecho nunca y que a veces no sabemos hacer. Entonces, pues habrá que aprender, chicas, ¿qué queréis que os cuente? No sé, digo yo. Arantxa, perdona, que querías hablar, guapa. Mira, que quería dar un dato curioso. Alguien ha dicho antes que poner límite no es cómodo para los padres, al revés. Es menos cómodo, también habíais hablado del ritmo de vida que llevamos, ¿no? Un dato interesante de un aprendizaje muy tedioso que deben hacer los niños y que se ha perdido prácticamente es atarse los cordones. Fijaros, nos encontramos en primaria niños que no se saben atar los cordones. ¿Por qué? Porque los adultos hemos decidido, en vez de enseñarles, pasar al velcro. Esto os parece a lo mejor una... No sé si os habíais fijado. Las maestras de infantil, yo llevo siendo maestra infantil 20 y tantos años, 24 años. Claro, hubo un momento que tú tenías tantos niños en clase que le decías a los padres, por favor, mandarle zapatos con velcro porque no puedo estar atando 40 pies con cordones, porque ellos en casa
pues les costaba mucho trabajo en 3, 4, pero ya en 5 años ya es un aprendizaje que pueden hacer. Pues bien, ¿qué ha pasado? Que esta petición que a lo mejor teníamos las maestras en aquel momento se ha convertido en que los niños han subido a primaria, han ido creciendo con sus zapatos de velcro. Vale, y los cordones se los han atado a los padres. Entonces, fijaros, no sé, habría que hacer una estadística. ¿En qué momento te pones tú a enseñarle a un niño? Y ya. Muy bien. Paqui, ¿qué querías decir? Paqui. Micro. Perdón. Bueno, está Andrés y Raquel. Pero pasamos de tema, ¿eh? Con esto acabamos, vamos a otro. De nuevo, devolver a la escuela todo lo que la sociedad no hace. Es decir, la escuela se convierte en la papelera, ¿no? Donde todos los problemas hay que resolverlos en la escuela. Pero en realidad, en la escuela es que hay que incluir a la familia también en la escuela, porque efectivamente, como decía Josep y Arantxa, es una cuestión también de comodidad. A mí me sorprende que los niños están en un restaurante, están en un bar, y realmente no están comiendo. El padre o la madre le está dando de comer porque ellos están viendo el móvil. Ellos están viendo el móvil. Es decir, no hay un niño o una niña en un bar comiendo que no tenga un móvil. ¿Y qué pasa? Que los padres le dan los móviles porque así pueden comer ellos tranquilos. Ya, muy bien. Es una cuestión también de comodidad, ¿no? Y a ver, no sé si Andrés, tendremos que recuperar las AMPAs de nuevo. Las AMPAs antes hacían un proceso de formación que ahora parece que lo que hacen es el Día de Andalucía o el Día de la Comunidad. Andrés, yo quería hablar no ya como docente, sino como, no soy padre, pero tengo muchas personas a mi alrededor de mi generación, de mi edad, que ya están empezando a ser padres, y creo que hay una crisis institucional que puede responder de la familia, que responde a un análisis generacional antropológico, que no lo vamos a hacer aquí ahora porque no nos daría tiempo, daría para otra charla, que es, y que daría quizás algo de luz al porqué de esa comodidad por parte de la familia, que decía Josep, y la falta de querer incomodarnos a las personas de mi generación, entre las que yo me incluyo, y que esa incomodidad conlleva lo de tener hijos o no tener hijos. Bueno, ese es otro tema. Para otro día. Que yo de 4 hijos solo tengo 2 nietas y de 1, o sea que no me lo toques. Venga, Raquel, ¿qué querías decir tú, guapa? Una cosita nada más, que a lo mejor no es muy políticamente correcto, pero yo siempre he dicho que las familias probablemente estén muy perdidas y no tengan el sentido común que necesitemos en las escuelas, pero donde a mí me gusta reclamar ese sentido común y la capacidad de ver, y eso que decías tú antes, Arantxa, de generar espacios donde los niños y las niñas se conozcan, se reconozcan y se aprecien, y eso creo que nos lo tenemos que exigir a nuestra profesión, porque una vez yo, no sé, alguien me comentaba, este niño o esta niña, su familia está totalmente fuera de juego, el ayuntamiento no responde. Si tampoco respondemos nosotros como profesorado, pues entonces se complica la cuestión, ¿no? Y creo que yo muchas veces he dicho, y probablemente sea incómoda, que quien cobra un sueldo por enseñante soy yo. Mi vecino es padre, madre, y a lo mejor no lo hace muy bien, pero yo en mi clase tengo que poner esos límites, que decís que no es cómodo. No es cómodo como madre, yo tengo 2 hijos, y no ha sido cómodo. Y me he dado cuenta después de tiempo que mis hijos dijeron, es que no te reconocías tú con los límites que nos ponías, y nos vinieron muy bien. Pero creo que muchas veces el profesorado también nos resulta más cómodo no poner esos límites. A mí en alguna ocasión me han dicho, mira, no mires para allá, y tengo un problema, y es que miro 360 grados, ¿no? Entonces creo que es a nosotros como profesorado, y me gustaría que tuviéramos contextos de autocrítica, porque entiendo, Nelly, y he comprado tu libro y lo he estado viendo, todos sus apartados, ¿no? Y pedir responsabilidades a cada una de esas instituciones, pero realmente yo quiero reivindicar mi profesión, aunque sea jubileta perdida ahora, pero soy apasionada de esto, ¿no? Entonces creo que es a mí a quien me tienen que exigir esa capacidad de ver y esa capacidad de poner límites, y yo los he puesto a chavales y a chavalas de garantía social y a niños que tenía que atar los cordones, Arantxa, pues claro, que me partía hace 30 años. Raquel, evidentemente nos toca. Andrés y Antonio, guapo, el último, ¿qué querías decir? Tengo que ir, perdonar. No, me ha encantado el ejemplo del velcro. El ejemplo del velcro se prorroga de tal manera en la vida del niño que se termina matriculando de bachillerato en mi instituto por la madre. Es decir, que hay una inutilidad total, una dependencia brutal,
y que, bueno, yo he sacado a un montón de familias de la cola de la secretaría porque es la madre la que matricula al niño en bachillerato, en primero, en segundo, es decir, que realmente esa dependencia continúa y los hace bastante dependientes. Inútiles. Muy bien, pasamos a otro tema, ¿os parece? Digo para que hagamos un recorrido por todos los capítulos. Vale. El tema de los ayuntamientos. Ese es un tema curioso también, pero se me ha ocurrido que igual lo teníamos que pensar, vamos a pasar todo el tema de las ciudades educadoras, del 360, ¿qué pediríais vosotros? ¿Qué os gustaría hoy como... A ver, ahora nos hemos quedado aquí los profes. Bueno, Fermín, que es de Haitite, ¿no? Que te toca algo, y a mí también, sí, por ahí. De 5. De 5, ojo, qué suerte tienes, tío, qué bien lo has hecho, guapo. Ya me vas a contar cómo. Una receta. A ver, mirad, ¿qué os gustaría, qué pediríais que los ayuntamientos hicieran? ¿Qué podían hacer los ayuntamientos? Digo, porque hay veces, yo tengo experiencias en los centros esos que ahora se han ido, qué pena, las de Jaén, que estaban, no sabía que estaban. Están haciendo cosas muy interesantes con las AMPAs, porque tienen cosas muy chulas con los ayuntamientos. Pero ¿qué pediríais? ¿Qué le diríais al ayuntamiento que tienen que hacer en relación con esto de educar para una vida plena, digna de ser vivida, donde la gente se autorregule, la gente se conozca, colabore y se comprometa con el bien común? ¿Qué podrían hacer los ayuntamientos en esto? ¿Qué se os ocurre? Venga, ¿quién quiere empezar? Paqui. Uy, la Paqui, madre mía. Yo voy a poner un ejemplo, simplemente, porque el papel de las ciudades educadoras es algo que ya nos hemos comentado muchas veces y desde los ayuntamientos, cuando una ciudad educa, es una ciudad que desde el urbanismo hasta los policías locales educan, es decir, todo el personal educa, porque tiene hasta esa forma de vida. Yo creo que un elemento fundamental, porque se uniría al compromiso ciudadano, sería el que los ayuntamientos pusieran el coste que tienen los servicios. Es decir, este parque público, mantenerlo cuesta esto. Este banco, si lo deterioras, cuesta esto. Esta farola cuesta esto. Es decir, poner ese precio porque parece que lo que es de todo no es de nadie. Y entonces, responsabilizar a cada uno del servicio, del lugar donde está, yo creo que ese sería un elemento. Y digo un ejemplo nada más de los muchos que podría haber. ¿A quién se le ocurren más cosas? Venga, Carolina y luego Antonio. No. A mí, sobre todo, canales de escucha, o sea, canales de participación ciudadana, para detectar necesidades, las que sean, me da igual, y darle respuesta. O sea, consensuar necesidades y responder. En un ayuntamiento chico es más fácil, pero los grandes igual. O sea, hay que tener canales de escucha de la ciudadanía para intentar darle respuesta y hacerles conscientes de las limitaciones que tienen también los recursos. Pero creo que eso escucha. Y luego también lo que dijo la compañera antes, lo del ocio. Tiene que haber alternativas de ocio educadoras, cuidadoras, para la gente joven y para la infancia. No, para todo el mundo, ¿sabes? Pero ese ocio alternativo, desarrollarlo, es fundamental también para mí. Esas alternativas, esos espacios propios de la gente joven, que puedan autogestionarlos. No sé, alternativas de autogestión y de crear comunidad. Creo que no hay espacios para crear comunidad y crear diálogo comunitario. Entonces, muy bien, Antonio, ¿qué dirías tú? Un poco más de lo mismo de lo que dice Carolina, abrir los centros por la tarde, Nelly. Por ejemplo. O sea, abrir los centros por la tarde de manera que los centros estuvieran abiertos es increíble porque muchas veces los barrios, sobre todo los más deprimidos, no tienen espacios donde hacer deporte, una biblioteca, y está el centro cerrado a las 3. Entonces es tan sencillo como abrirlos, como dotarlos de un personal que los atienda por la tarde, dinamizar de forma que sea un espacio educativo durante muchas horas del día, no solamente en el espacio de la mañana, claro. Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, ¿eh? Sería una manera de ahorrar en infraestructuras, de aprovechar las que tenemos, e incluso no solo los patios, ¿eh? Habría que haber la escuela, las aulas de informática, los sitios para reunirse, las bibliotecas. ¿Por qué no hacemos de las escuelas centros culturales de un barrio gestionados en la medida con alguien del ayuntamiento que dinamice hasta que el barrio se haga dueño de eso? Y sean ellos mismos quienes hagan. Ahí se podría hacer unas innovaciones chulísimas y eso genera sentido de pertenencia, genera, bueno, un millón de cosas que, en fin, ¿qué vamos a decir que no los conocemos?